Muy bien. Damos unos segundos para que se conecten. Ya empezamos. Bien, mientras se van conectando, bienvenidos todos. Hoy nos toca nuestra tercera sesión de este grupo de estudio para el examen de certificación, PMI-RPM. Y el tema que vamos a ver o abordar este día es la educación formal, los cursos, libros y simuladores que se tienen al día de hoy. Un tema muy interesante, muy difícil aún para nuestro exponente. Nuestro exponente, agradecemos su participación, su apoyo, José Luis González. Él tiene un currículum muy grande. La verdad es que estamos en buenas manos. Les puedo decir que él, como presidente y miembro fundador del capítulo PMI Guayas, Ecuador, también se desempeña como gerente de estrategias y desarrollo de la empresa Dipromacom S.A. Primer graduado del programa Leadership Masterclass del Leadership Institute del PMI. Actualmente es perito en administración de empresas, especializado en director de proyectos. Se desempeña como docente, tutor y revisor en posgrados de dirección de proyectos. Es asesor registrado en Green Project Management 360. Es cofundador de la empresa Escuela de Proyectos Indegor, director de proyectos y portafolio senior en Tecnis, Ecuador. Como ven, tiene una alta experiencia, agradecemos su participación y pues le damos paso ahora para que él empiece su ponencia. Bienvenidos todos. Alejandro, gracias, buen día, bueno, buen día a todos, gracias por estar acá. Hoy día vamos a tener una actividad bastante interesante, más allá de ver el tema de contenido, de dominio, que seguramente tenemos otras charlas donde lo van a ir viendo poco a poco y vamos a ir compartiendo entre todos. La idea de hoy es poder presentar algunas fuentes para el estudio. Aquí voy a pedirle un favor a todos. Para esto he considerado algunos supuestos y premisas para poderlo trabajar. Les decía antes de comenzar, es bastante entretenido esto porque encontrar todas las fuentes o la mayor cantidad de fuentes tuvo algunas complicaciones del caso. Así que vamos a ver tres partes, ¿no? La primera es la fuente oficial desde el punto de vista del PMI, hablando de RMP, principalmente para la certificación. Después vamos a ver fuentes secundarias, fuentes que hemos identificado del mercado, algunas las más sonadas, otras las que hemos encontrado. También con respecto a ATPs, seguramente aquí no estarán todas las fuentes, pero he tratado de encontrar la mayor cantidad. Y un trabajo que he realizado es poder encontrar los links de donde puede encontrar la información. Así que van a ver en la presentación que están todos los links. De la presentación también se las di acá para que se las pasen a todos ustedes y tengan principalmente los links para encontrar la información. ¿Ok? Si alguien conoce alguna otra fuente que no está acá, lo que le pediría muy amablemente es que lo comparta con todos. O sea, no quiero decir que estas son las únicas y tampoco hay un criterio de evaluación de cuál es la mejor fuente. No le he considerado porque en gustos y colores hay para todos. Así que no creo conveniente el tema de poder dar un criterio de valor de cuál es mejor que solamente cuál existe en el mercado y cada uno seguramente podrá revisar y analizarla de acuerdo a su necesidad. Así que son algunas de las cosas que hemos tomado en consideración para este levantamiento de informes. Ok. Vamos a comenzar. Bueno, solamente para traer algunos temas que ya lo han visto ustedes previamente.
La certificación PMI-RMP reconoce el conocimiento y la experiencia de la línea especializada de evaluar e identificar los riesgos de los proyectos junto a elaborar planes de mitigar las amenazas y capitalizar las oportunidades. En términos generales, es lo que vamos a ver en todo este sesiones de estudios, que está muy bien elaborado y coordinado. Según la fecha de este corte, RMP tiene alrededor de 9,000 personas certificadas. Es una de las certificaciones reconocidas bastante en el mercado y creo que es muy necesaria en todos los aspectos de la vida. Algunas razones por la cual, y seguro ustedes están dentro de ellas, ¿por qué sacar la certificación RMP? Bueno, incrementa las oportunidades profesionales, no solamente en proyectos, recordémonos que la gestión de riesgos se la maneja en todas las áreas de la vida incluso, ¿no? El mismo hecho de cruzar una calle, tengo que hacer un análisis de riesgo, nadie cierra los ojos y me lanzo y a ver lo que bien quiera, ¿no? Hay un análisis previo. Mejorar el estatus profesional, aumento del salario, aumento de su conocimiento y experiencia, mejorar las tasas de éxito de proyectos y ayuda a la organización en la gestión de riesgo. La gestión de riesgo para mí es la única área de conocimiento proactiva que cierra el ciclo de la planificación. La planificación en sí es una estimación y todas las estimaciones de por sí tienen un tema, son inexactas. Y ahí llega el concepto de la incertidumbre por la inexactitud de la estimación. Algunas estimaciones son más inexactas que otras de acuerdo a la data que tenemos, de acuerdo a la experiencia que tenemos, y por lo tanto va a haber mayor o menor incertidumbre en lo que estimamos. Y hoy hablando en general, ¿no? En costo, tiempo, alcance, calidad, todo lo que hacemos es una estimación. Por lo tanto, el riesgo termina cubriendo esa incertidumbre haciendo un análisis de los riesgos de acuerdo a la incertidumbre que exista, y eso trata de cerrar o reducir la probabilidad de fracaso de un proyecto. Por lo tanto, es muy, muy importante el tema de la gestión de riesgo. Los dominios que cada uno ya lo van a ir viendo y lo están viendo, ustedes ya lo conocen, cómo se distribuye, esto en el examen hasta hasta abril del próximo año, se va a ir manteniendo. Y esto simplemente era un tema previo como para poder ingresar ya a lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, antes de entrar a las fuentes, que va a ser bastante interesante, espero, primer tema que quería traer a la colación es recordar que la certificación RMP es una de las certificaciones que hoy en día se puede dar en test desde casa, ¿sí? PMP, CAN, ACP, PBA y ahora RMP son las certificaciones que podemos dar desde casa. Ya no tenemos que ir hacia un centro de Proctor, o en este caso de View, Persona View, a tomar el examen, sino que lo podemos hacer desde nuestras casas tranquilamente. La única diferencia con quizás alguna otra es que sí, se mantiene en inglés. Eso no va a haber ningún cambio de caso. Si alguien necesita conocer un poco más, hay toda una página y aquí voy a comenzar a dejarles los links para que conozcan el tema de todos los requisitos para dar el examen, cuáles son las condiciones, test para su máquina, toda esa información está en ese link donde pueden entrar directamente al proctor de test que es PersonView. ¿Ok? También existe dentro del PMI, y esto es bajado directamente de las fuentes del PMI, tips para la preparación de examen. Le dejé también el link que está en la parte derecha de cuáles son los principales enlaces a esto. Y aquí ustedes van a tener el handbook de certificación, que ya lo están viendo, el tema del contenido de examen, el tema del estándar de práctica con el que estamos trabajando, el tema de autorizaciones, los ATPs, que lo vamos a ver en unos segundos, y el tema de la guía de PMBOK. Todavía trabajamos con sexta edición. Estos son algunos de los tips. Directamente podemos ir a la página respectiva para poder bajar la información. Ok, vamos a entrar a cursos primeramente. ¿Cuáles son aquellos cursos que encontramos en el mercado y que tenemos de opciones del mismo? Bueno, en primera instancia tengo que decir que el curso de preparación para certificación es opcional, ¿ok? No hay ningún requisito o prerequisito que te diga, José Luis, ¿hiciste un curso de preparación para certificación? No, no existe, no es parte de. Si bien, como ya lo vieron seguramente en sesiones pasadas, hay un requisito de números de horas de capacitación o de horas de contacto que le llaman, no necesariamente son en cursos de preparación, son en cualquier curso sobre dirección de riesgos. Así que los cursos de preparación no son obligatorios. Lo que sí, y eso sí es realidad, los cursos de preparación proporcionan a los participantes conocimientos, habilidades y estrategias para emprender el camino a la certificación. Desde un punto más aterrizado esto,
no necesariamente es un tema teórico. Si alguien dice voy a coger un curso de preparación para estudiar recién lo que es riesgo, si bien va a servir, no estoy seguro que el tiempo de esos cursos de preparación sea suficiente. Recuerden que las certificaciones, desde, por lo menos desde mi punto de vista, es un resultado de, y es lo que el PMI desea, ¿no? Por eso que son situacionales muchas veces las preguntas, porque no es quiere saber solamente la teoría, que lo podemos estudiar dentro de un curso, sino que las habilidades que uno tenga con respecto a esa área, hablemos de cualquiera de las certificaciones. Por lo tanto, los cursos de preparación nos ayuda de cierta manera a enfocarnos en cómo vienen las preguntas, cómo será el resultado, cuáles son esos puntos clave, pero no necesariamente es un curso de conocimiento directamente, ¿no? Muchos entramos a estos cursos y dicen, aquí voy a aprender. Y para ser sincero, en mi primer examen hice lo mismo y me quedé. Yo en el primer examen de riesgo no pasé, pasé en el segundo. Porque no necesariamente en ese curso, de cualquier tiempo que sea, alcanzas a aprender. Repito, para mí las certificaciones son un resultado de, y sobre todo tienes un camino para llegar a las habilidades. Por lo tanto, son opcionales. Pero, siendo opcionales, sí hay que darle reconocimiento que tienen un buen valor, un gran valor desde el punto de vista de prepararnos para el examen. Es muy diferente a alguien que tenga el conocimiento y las habilidades, vaya y recién se vea el tipo de pregunta, a alguien que pudo hacer prácticas previas y ir un poco más preparado. ¿Ok? Eso en primera instancia. ¿De dónde tenemos el tema de estudio? Y aquí un tema importante. Ay, José Luis, pero si es opcional, ¿tengo que tomarlo? No necesariamente. He conocido personas que no necesariamente toman el curso de preparación y se quieren preparar por su lado. ¿Qué les recomiendo si alguien quiere prepararse por su lado? Bueno, acá está el contenido de examen. Aquí les dejo otra vez el link. Y aquí van a estar todos los temarios que se van a ir desarrollando o que van a ir preguntando dentro del test. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero saber qué me van a tomar exactamente, bueno, no es más que revisar esta documentación y por medio de esta documentación yo poder prepararme del examen. Deme un segundo. Entonces, si alguien quiere saber contenido, que incluso en la sesión lo estamos barriendo, pueden ir a este material y saber exactamente por cada dominio qué temas se van a tratar. Entonces, yo puedo tomar esos temas, ver las documentaciones y libros que lo vamos a ver más adelante, e ir estudiando con cada uno de ellos. El único tema que acá vamos a aprender el contenido y quizás las habilidades que tengamos de la experiencia, pero no una experiencia de cómo vienen las preguntas y sobre todo el tiempo para contestarlas. He tenido conocimientos de gente que conoce muy bien la teoría, que tiene muy buenas habilidades, pero que no practicó los tiempos de respuesta de las preguntas y al final se dieron cuenta que el tiempo no les alcanzó. Entonces, importante desde ese punto de vista poder practicar también la velocidad de respuesta, que es un tema importante para al momento del examen. ¿Ok? Nuevamente, aquí les dejo el contenido de todo lo que hay que estudiar o revisar desde el punto de vista de información. Ya más adelante les voy a explicar algunos libros que cubren todo este contenido. Bueno, para ver el curso, lo primero que hice fue averiguar sobre los ATPs. Los ATPs son los partners autorizados de entrenamiento para el PMI. Estos son los que reemplazan a los REP. Los REP, como concepto REP, que era proveedor de educación registrado, estuvieron hasta enero de este año, si más no me equivoco. Después de eso cambió el concepto a ATP, que tiene el mismo punto de vista, que son empresas, entidades, incluso capítulos, los capítulos también se pueden ser ATPs, que tienen la relación directa con el PMI y que por lo tanto el material de trabajo y estudio de cierta manera está validado por ellos. Pero aquí tenemos una característica, sobre todo para nosotros que estamos estudiando riesgo. Hoy en día los ATP están concentrados principalmente en el examen de PMP y en los exámenes de Discipline Agile, ¿sí? De tal manera que si nosotros vamos a la página del PMI a buscar los ATPs, que aquí les dejo la dirección, la forma de buscarlos, si ustedes van a buscar acá por el tema de focus, cómo buscarlos,
solamente sale quienes tienen cursos de PMP y quienes tienen cursos de DA. Como ven en esta gráfica, en la parte inferior, no dice si tienen otros cursos en este directorio. Entonces, sí fue un poco complicado ahora sí, porque como no teníamos aquí la base de información, yo puedo saber quiénes son ATPs mundiales, globales, regionales. De cierta manera también hay otro tema acá que complica un poco. No tengo cómo filtrar por país. Tengo para filtrar por nombre. Escuché a alguien, lo quiero buscar, pero y por si quiero saber de PMP o de DA, pero no tengo cómo filtrarlo por país por el momento. Entonces ya tocaba ir revisando con cada uno de ellos y ir a las páginas oficiales de cada uno de los ATPs y poder verificar si tienen otros cursos adicionales, porque aquí no lo muestra, porque todavía no es el enfoque dentro de este concepto de ATP las otras certificaciones. No quiero decir con ellos que no tengan, puede ser que sí tengan, pero en el directorio no lo muestra. Entonces ya se hizo un poco más complicado el tema. ¿Cómo podemos identificarlos ya en el mercado? Bueno, muy fácilmente. Todos los ATPs tienen el logo que está en la parte superior, ¿ok? Entonces, una manera de identificar a alguien, a una empresa, si es ATP, es poder identificar dentro de su información que tenga el logo de proveedor autorizado del PMI. Si bien tiene ese logo, tengo que recalcar que el material de estudio de RMP no ha sido trabajado todavía por el PMI, así como ya ha sido el Discipline Agile y el PMP. Por eso que todavía no aparece ese contenido dentro de su directorio de ATPs, pero sí es posible que algunos ATPs tengan material de estudio en RPP. Incluso algunos encontré, quizás no son todos, y si alguien tiene alguna información de otra empresa que lo tengan, bienvenido a ponerlos en los chats de estudio como parte complementaria. También los ATPs ofrecen PDUs para mantener las certificaciones de PMI, como hacía igual los REP, y de ahí tienen una gama de capacitaciones cada uno de los ATPs que lo pueden identificando. ¿Ok? Entonces, les dejo acá la dirección de ATP Directory donde puedan buscar. Sobre todo si tienen a alguien conocido dentro de su zona geográfica para estudio o alguien que le hayan recomendado, pueden aquí validar si son ATPs y verificar su perfil y su página, su website. ¿Ok? Si alguien tiene una pregunta, puede indicarlo. Una vez que entré a esto, entonces comencé a buscar ATPs que tengan sobre riesgos. Se me complicó un poco porque como no está en el directorio completo, tocaba ir a buscar de fuentes secundarias y buscar si es ATP. Y sobre eso encontré algunos. En cada uno de estos yo le he colocado la dirección de las páginas web de la empresa para que ustedes puedan ingresar. Acá tenemos diferentes opciones de cursos. Cursos desde 2 meses hasta 6 meses y los costos varían también de acuerdo a esa característica. Muchos de los cursos, por no decir todo, pero muchos de los cursos ya vienen con simulación incluido. O sea, la mayoría de las ofertas que hay en el mercado incluyen el curso y el simulador cuando lo compramos en esa entidad o en ese paquete. Los costos, de acuerdo a la empresa, hay algunas empresas como la primera certificación PM, que sí es ATP, estos son ATPs que encontré. Los cursos están en euros, porque es de España, pero también encontramos cursos en dólares, principalmente dentro de este mercado online. La mayoría de estos cursos son online. Una, porque venimos todavía arrastrando el tema de COVID, lo cual, si de cierta manera, frenó mucho de los temas presenciales. Entiendo que recién algunas entidades están regresando al tema. Muy seguramente para el próximo año podremos encontrar nuevas ofertas presenciales, pero la mayoría de estos ya están siendo temas online, ¿sí? Algunos son pregrabados, ya lo vamos a ver, y otros son en vivo, algo como lo que estamos actualmente. Los valores están alrededor y dependiendo del periodo, de entre 300 hasta 600, 700, 800, 900 y más de $1000. Depende del periodo, depende de la característica, depende de la empresa. Nuevamente, no he querido hacer un criterio de valor de cuál es mejor que cuál, simplemente eso ya depende de cada uno, pero sí les doy todas las opciones posibles o las que encontré con respecto a opciones respectivas. Bueno, por un lado, como les venía diciendo, Certificación PM es una de las empresas que tiene cursos de certificación,
también tiene simulador, el curso ya incluye el simulador, después le hice un apartado específico solo de simulador para quien quiera solo simulador. No todas las empresas ofrecen solo simulador, seguramente algunas tienen el curso y trabajan con otra empresa para el simulador y complementan, por eso que no encontré las mismas empresas en los simuladores, pero tienen disponibilidad. Esta empresa es de España. Tenemos Bacá, que también ofrece cursos de RP, también es proveedor ATP. Ustedes pueden bajarse el voucher de la información. También tenemos otra empresa que es Statomics, que también tiene curso de preparación. Este tiene un curso de 40 horas. Algunos de los cursos van a darse en octubre. Creo que ya no llegamos a esos cursos, pero seguramente habrán cursos durante las primeras meses del próximo año. Avistar también tiene curso y también es ATP de riesgos. También Sousa es otra empresa que les permite tener la información. Ustedes pueden dejar también en este caso su información para que los contactes. Y PM Certifica de Perú también tiene cursos de preparación RMP. Algunos, como pueden ver, ofrecen directamente PDU sobre el caso. Y son algunos de los ATPs que pude encontrar desde el punto de vista de fuentes de cursos. Se hizo un poco complicado, como les decía, porque en la lista de directorio ATP no me muestra directamente, o no nos muestra directamente si tiene curso de RMP, así que tuve que hacer una información secundaria. Y son 6 de los que he encontrado muy cercanos a nuestra zona geográfica. Si alguien tiene, repito, si alguien tiene alguna otra empresa que no está considerada acá, los invito muy fácilmente a colocarla dentro del chat de estudio para que tengamos más opciones. Después de eso, comencé a buscar opciones del mercado. ¿Qué dije opciones del mercado? Opciones que empresas también conocidas en el mercado, que dan cursos, pero que no son ATPs. ¿Ok? Acá ya les dejo otra vez a criterio de cada uno. Alguien puede decir, José Luis, pero yo prefiero hacer con ATPs por certeza, seguridad y demás. Bienvenido. Alguien puede decir, perfecto, pero yo también conozco otras empresas muy buenas que no solamente son ATP y pueden dar el curso. El PMI no tiene ninguna diferencia sobre esto, y como les decía al inicio, el curso de preparación es opcional, así que no hay ninguna obligatoriedad. Sí hay una mayor certeza para ATPs, porque de cierta manera vienen alineados bastante bien con el tema del PMI, y eso es un plus, pero también quise traerles opciones del mercado en función de algunos más. Alguna de las más conocidas quizás es Udemy, ¿no? Udemy pueden encontrar, y aquí les dejo el link de una búsqueda que hice de curso de preparación de RMP. Acá van a encontrar varios cursos de preparación de cualquier certificación, en verdad. Es una fuente bastante amplia. Ahora, es muy difícil poder identificar los antecedentes de ella, más allá que tienen opciones de evaluación. Pero no podría yo validar esas evaluaciones o esas estrellas que ponen, pero quizás es un tema del mercado del caso. Pero bueno, acá pueden encontrar opciones con respecto a esos cursos. Poco difícil llevar a la trazabilidad de ellos, pero es una opción. También en sistemasexpertos.com encontré también como otra empresa que permite manejar cursos de certificación RMP. Nuevamente les dejo el link. Y Project Mind, que también trabaja en Ecuador, que maneja cursos de preparación. Si bien son de diferentes países, nuevamente repito, la opción de online, la mayoría, por no decir todos, las tienen muy bien disponibles. CERT Campus es otra empresa que tiene la posibilidad de dar cursos de preparación en riesgos, ¿sí? Y acá aparece quizás alguien bastante conocida dentro de este mundo, Liliana, que también tiene dentro de su tienda, diría personal, directamente, curso de preparación de RMP, ¿ok? Ya vamos a ver también libros, que acá quizá también es muy conocida en tema de libros, así que también vamos a ver temas de documentación de libros del caso. Talentis, de Chile, también tiene curso de preparación RMP, nuevamente les dejo el link. Y Escuela de Proyectos en Ecuador también tiene una opción de cursos desde Ecuador, ¿ok? Eso con respecto a cursos. Como ven, tenemos más de 15 opciones entre ATPs y entre empresas abiertas y libres, que no necesariamente son ATPs actualmente.
Nuevamente, no evalúo la calidad de cada uno de ellos, ya dependerá de cada uno, primero, si desea tomar o no el curso, segundo, su preferencia, si prefiere ATPs o no, seguramente hay un equilibrio entre costos-beneficios, y en tercera instancia, las características que cada uno pueda ofrecerles para los cursos. La mayoría de los casos, vuelvo y repito, tienen opciones online, sobre todo arrastrado por el empuje del COVID que llevó a esto, y algunos tienen fechas de apertura, otros pueden abrirse en cualquier momento, así que es cuestión de irlos revisando. En tema de libros, cuando hablamos de libros, en primera instancia regresé otra vez al contenido del PMI para primero a partir de ahí. Acá sí hay una fuente bastante importante del PMI, que es el material de estudio. Les dejo el link nuevamente de este documento. Y acá están las principales fuentes que el PMI actualmente recomienda. Digo actualmente porque si hay cambios, seguramente esto se va a actualizar posteriormente. Muchas veces agregan más información, más no quitan las referencias anteriores, pero va a cambiar seguramente. Entonces, acá tenemos las referencias principales que indican, por ejemplo, indican que va, principalmente tengo los dos del PMI, que sería el PMBOK Guide y el estándar, el práctica estándar, hablando de riesgos, son las dos fuentes principales de estudio, más no las únicas. Van a encontrar otros libros de Kim Hellman, sobre todo, tiene dos libros, de David Hewlett, de Bart Youth. David Hilson también tiene dos libros que acá recomienda, y son lecturas que complementan. No necesariamente van a haber preguntas que digan, este salió de este libro, este salió de este libro. No es así, porque no, recuerden que no, los exámenes de certificación del PMI no son necesariamente conceptuales, son más situacionales, pero cada uno de ellos tiene diferentes enfoques, diferentes conocimientos que nos permiten mejorar nuestras habilidades en dirección de proyecto. Si me preguntan, personalmente me enfoqué yo en los dos primeros, en el PMBOK y el estándar, pero recordemos que yo saqué la certificación en el 2015, ya hace más de 7 años, y en ese tiempo eran las dos principales opciones. Después agregaron más información que, identificando los libros, tienen muy buen contenido, más allá del hecho de la certificación. Para el día a día de gestión de proyectos, el material es muy, muy bueno. Acá me tomé la molestia de poder buscar cada uno de ellos y dejarle los links, ¿ya? En algunos de los casos la información está directamente en la página del PMI, incluso en tienda del PMI, pero en otros casos los libros no están ahí, así que me puse a hacer una búsqueda y los encontré principalmente en Amazon, ¿ok? En el tema del PMBOK, ya ustedes conocen, tienen el link para el PMBOK, y sobre todo el estándar de riesgo que salió hace 2 años más o menos. Entonces son los dos libros principales, o las dos fuentes principales de estudio. Recuerden que los dos son un compendio de buenas prácticas mundiales, así que de cierta manera ya tiene información de otras fuentes de información. Pero es un compendio. De ahí que quizás las otras bibliotecas sean una fuente bastante importante que nos puedan permitir complementarnos. Cada una de las otras fuentes que están acá definidas, yo las busqué. Así que lo que les puse acá es el link de cada una de ellas para poder acercarse. La mayoría de los casos están dentro de Amazon, podemos pedirla ya sea para versión online o si alguien desea versión física, ¿sí? Y bueno, la ventaja de Amazon es que ya sabemos el mecanismo para poderlo comprar, adquirir e importar si queremos la versión física. Entonces, Project Management John Stark, que es en tercera edición, que es la última que está en Amazon, que es otra de las, como ustedes ven, de Kijima, otra de las fuentes de información, las pueden encontrar ustedes ahí. Bueno, creo que salvando el PMBOK, la mayoría, por no decir todas, están en versión inglés. Recordemos que el examen sigue siendo en inglés y no hay vista a corto plazo de cambiar el idioma. Así que ya, así como lo dijeron en algunas otras sesiones, la recomendación es estudiar en inglés. La mayoría de los libros están en inglés. Los cursos de por sí existen en español, sobre todo cursos que vienen de España o de nuestra zona geográfica Latinoamérica, están ya en español. Ahora, los simuladores, que lo vamos a ver más adelante, sí les recomiendo que sean en inglés. Si nosotros no manejamos muy bien en inglés,
quizás tomar un curso en inglés va a ser muy, muy complejo, y si sobre todo quiero aprender de ese conocimiento, la complejidad va a ser más alta incluso. Así que ahí les recomiendo, para aquellos que no manejamos muy bien inglés, que lo hagamos en español. El curso que yo tomé en mi tiempo fue en español, porque no manejaba muy bien en inglés. Las lecturas sí les recomiendo en inglés. El estándar de riesgo y el PMBOK, véanlo en inglés, porque ciertos conceptos, ciertas características, ciertas siglas, y sobre todo las siglas en los exámenes, se mantienen con siglas en inglés, no en español. Entonces, ahí la recomendación de mi parte es que las lecturas traten de manejarlas en inglés, ¿ok? El simulador definitivamente en inglés. Es así, si hay secciones en español, son muy pocas, pero no les sugiero buscarla en español porque ahí sí la práctica de la pregunta sería mucho mejor a manejarla en inglés. Por lo tanto, la mayoría de los libros siguen siendo en inglés del caso. Por si acaso, José Luis, entonces si yo no soy bueno en inglés, no voy a dar el examen. Tampoco creo eso. Mi inglés tampoco, hace 7 años atrás era mucho peor que lo de ahora, y tampoco que sea especialista en inglés, y di el examen en inglés sin mayor dificultad. No fue la dificultad el idioma, en verdad. Aunque sí, obviamente, la velocidad en que lees la pregunta y le entiendes va a ser mucho más lenta que si es en tu idioma nativo. Pero no creo que sea la principal dificultad para pasar el examen. Así que nuevamente, mi recomendación es que el estudio, hablando de cursos de preparación, se haga en español. Si mi inglés no es muy bueno, si mi inglés es bueno, háganlo directamente en inglés. Las fuentes de libros, pídanla en inglés, y el simulador definitivamente en inglés. ¿No? Es mi recomendación de acuerdo al tema. ¿Sí? Bueno, tenemos Project Management Jumpstart. Tenemos también Risk Management de Kill Kliman. Lo van a ver acá. También Project Management Handbook de Bar Youth, lo tienen en Amazon. También Entendiendo el manejo de riesgo de David Hilson, que es otra de las fuentes primarias. Práctica Risk Manager, Project Risk Manager, Management de Amazon, también la van a encontrar directamente ahí. Costos integrados de análisis de costos y cronograma en análisis de riesgo, también la encuentran en Amazon, de David Hutter. Y lo que es Project Risk de Tom Henkley, también la encuentran directamente en Amazon. Son libros que dentro del PMI no la encontré. Si bien hay artículos, de cierta manera, simplificando cada una de estas, o construyendo estos temarios, no los puse acá porque es un resumen y quizás para el estudio alguien prefiere ver directamente toda la fuente de información, y por eso que no los coloqué acá. Pero si desean, y más adelante lo tengo igual definido, les dejé un link de algunas lecturas que encontramos directamente en el PMI, para el manejo de fuentes secundarias de información. ¿Ok? Y cómo manejar las oportunidades y riesgos en proyectos, que es la última lectura que el PMI recomienda. Como ven, la mayoría está en Amazon. Por ahí me preguntan cuál leí yo. Para ser sincero, yo me enfoqué en los dos primeros, el PMBOK y el Practical. Los otros libros no los manejé yo hace 7 años atrás, dentro del manejo para el estudio de la certificación. Pero de la investigación que pude realizar ahora, tienen mucha información, nuevamente repito, más allá que para el examen, para el día a día, ¿no? Y como ven, la mayoría de las fuentes son en inglés. El PMBOK es el que está en español actualmente. También el estándar también creo que ya está en español. Ahí si alguien lo puede confirmar, sería bueno. Ok, ¿a qué le sumo esto? Bueno, le sumo el Standard Plus. El Standard Plus es el espacio online que el PMI está implementando para poder registrar información adicionales, formatos, ya prácticas de dirección de proyectos. Recuerden que el Standard Plus salió junto con la versión 7 del PMBOK. Que es el complemento de la parte de operativo, de ejercicio, de formatos y demás. La idea es tener una biblioteca virtual muy dinámica que permita complementar
el manejo de informaciones específicas. Jorge, gracias Jorge. Jorge confirma que el estándar sí está en español, gracias por tu ayuda. Entonces el estándar también está en español. Acá, vuelvo y repito, el PMI se enfocó inicialmente, está enfocado inicialmente en DA, Discipline Agile y en PMP, pero también existe aquí información sobre riesgos, ¿sí? No es una fuente, como ven, oficial de estudio, porque no está dentro de la lista oficial de estudio, pero sí es una fuente para encontrar sobre todo formatos, lecciones aprendidas, etcétera, de diferentes índoles, y acá riesgo lo sumamos dentro de esa información. Así que sigue siendo una opción bastante buena de revisar, sobre todo también para ejercicios, ¿no? Así que se los dejo acá. Opciones del mercado. Ya vimos las opciones que tenemos dentro del punto del material del PMI, y quizás muchas de esas lecturas no las hemos escuchado. Muy sinceramente, más bien cuando me centré ahora en la investigación para este tema, fue que vi algunos libros bastante interesantes, sí, pero que no lo había visto antes. Y quizás dentro del mercado conocemos mucho más de lo que vamos a ver ahora, o escuchamos mucho más de lo que vamos a ver ahora. Lo pongo como opciones del mercado porque son los que más he visto y lo he estado investigando, pero no necesariamente son una fuente oficial del PMI. ¿Ok? En la parte superior van a encontrar una link, que es problema.soy, que es un blog bastante interesante, donde hace un resumen de hace 2 años, del 2019, fue 2019 finales, de algunas fuentes donde he tomado alguna de la información para acá, así que van a poder encontrar directamente allá información sobre la certificación de riesgo. Mucha de la información que está ahí, yo la traje acá y la busqué directamente para que ustedes tengan los links de trabajo. Bueno, dentro de las fuentes de opciones del mercado, en tema de libros, quizás los toman los dos, que incluso días atrás estuvieron compartiendo dentro del chat de Telegram, ver cuál opción hay y cuál es la mejor. Nuevamente, no puedo decir cuál es la mejor, porque aquí otra vez depende de criterios. Si hablamos quizás de lo más conocido de PMP, alguien va a decir que el simulador de Juanito es el mejor, no, el simulador de Pepito, no, el que tengo más cerca, no, porque mi compañero sí se aplicó con ese y él no con ese. Y bueno, hay muchos criterios sobre cuál es mejor y cuál no, así que sobre eso no puedo indicar. Lo que vamos a tratar de indicar acá son los que más encontramos y de cierta manera los que hay. En primera instancia, uno de los más sonados es la de Liliana Bostic. Tiene 2 libros, La gestión de riesgo en proyectos, Secretos para dominarlo, que también los pueden encontrar dentro de Amazon, y Secretos para probar el PMI RMP. Este no está en Amazon, está directamente en la tienda de Liliana, que justo lo vimos anteriormente también con su curso, así que es parte incluso de lo que ella entrega. Son 2 de las lecturas que incluso ya conversando con muchas personas de certificación, los han utilizado de la mano. El primero es en general hablando de riesgo, más bien es de gestión, y el segundo ya habla un poco más profundidad, como lo que hace el RITA muchas veces con PMP, específicamente para el examen. ¿Ok? Hablando de RITA, RITA también tiene su libro para el tema de preparación de RMP. También lo encontré dentro de Amazon. En algunos países tiene representantes directamente y pueden conseguir esos libros con los representantes. Como no pude encontrar directamente representantes, ya no alcancé, lo que hice es irme a una fuente general que es Amazon. Así que pueden encontrar dentro de Amazon la opción. Rita normalmente tiene opciones de preguntas y demás, y está dentro de su contenido, y es parte del esquema que ella maneja de estudio, o por lo menos su editorial. Ya después depende cómo se manejen, ¿no? Alguien dice, José Luis, entonces, ¿cuál es la combinación perfecta? ¿Qué libros, qué curso y qué simulador? No lo sé, ¿ya? Se depende también del modelo o de las facilidades de aprendizaje de cada uno. Hay personas que muy fácilmente aprenden leyendo directamente en el libro. Hay algunos que prefieren leer ya en el tema directo digital, a otros como mi persona que necesito tener el físico. Hay algunos que prefieren simulador y no necesito el libro, sino el simulador, y cuando falla algo voy a buscarlo. Y hay otros que dicen prefiero el curso para tomar la información directamente del instructor. Que dependen de las facilidades y esquema de estudio de cada persona. Así que no le podría decir una combinación específica única para estudiar. Entonces tenemos también la opción de Rita como otro de los libros específicos para estudiar para la preparación. Encontré otros libros
para preparación, de Daniel Keomans, y también ahí les dejo en Amazon la opción. No sé qué tan conocidos los tenían ustedes, en verdad que no lo conocía, pero es otra fuente de información. Y por último, les dejé un link a toda la base de datos del PMI de la búsqueda con respecto a riesgo. No es mucha, en verdad, como ustedes pueden ver ahí, quizás van a ver 3, 5 elementos, no artículos, en español 2, tomando en cuenta que si bien es una certificación importante, si hacemos una referencia del 1.000.000 de personas que están certificadas en el PMP y 9.000 que están certificadas en riesgo, seguramente esa misma referencia vamos a tener de fuente de información o artículos dentro del PMI, de cierta manera. Pero les dejo ese link, si ustedes dan clic sobre ese link, van a ir directamente a la búsqueda sobre certificación RP dentro de la información del PMI. Por si acaso, la búsqueda está hecha dentro de PMI ORG, ¿sí? No hice la búsqueda dentro de projectmanagement.com, ¿ok? Que es otra fuente de información bastante interesante y que seguramente podremos encontrar mucha más información sobre riesgos. Pero acá fui directamente a la fuente de tienda, libros y artículos y paper directamente del PMI principal. Entremos a simuladores. José Luis, ¿es necesario el curso del simulador o sobre el simulador? Nuevamente, va a ir de la mano del modelo, esquema de aprendizaje de la persona y del contenido o del esquema previo. Normalmente, si yo no he tenido un curso previo o haber hecho examen previo, si me preguntan a mí muy personalmente, les recomiendo que hagan el curso de preparación y que incluye el simulador. Porque de cierta manera puedo ir, sobre todo para los que son auditivos y kinestésicos, pueden ir teniendo a alguien que le vaya acompañando en el estudio, ya sea virtual, o sea presencial, o sea mixto. Si es la mejor forma que tienen para aprender. Entonces, de cierta manera, esa es una opción bastante interesante para hacerlo. Para aquellos que ya dieron el primer examen y seguramente tienen material que han venido estudiando, o para aquellos que ya vienen estudiando, ya sea de otras fuentes de información o otros temas, o ya recibido el curso, quizás en su segundo examen o para reforzar, simplemente necesitan el simulador. Y en esos casos pueden encontrar aquí dejadas unas fuentes de solo simulador. No encontré las mismas fuentes que cursos, quizás porque algunos cursos usan simuladores de otros partners para complementar su curso, o quizás porque no los vendan solos. Así que no encontré la misma cantidad de cursos con simuladores. Acá va a haber otro tema de cierta manera de discusión. José Luis, ¿qué tan bien son o no los simuladores? Bueno, en definitiva, ningún simulador podrá decir que las preguntas son preguntas del examen. Es imposible. Lo que normalmente está sobre el mercado es que las preguntas son tipo examen, ¿sí? Muchas veces son gente que ya certificó y de cierta manera conoce y lo que hace es trabajar un banco de preguntas con respecto a ellos. Acá vas a encontrar bancos de preguntas de 50, 100, 200, 300, 400, que creo que lo más grande que he visto de banco de preguntas no son más allá de 500. Tomando en cuenta que también son solo 170 preguntas para el examen. Ningún simulador nos va a poder asegurar que sea un tema preguntas del examen, sino preguntas tipo examen. Tampoco pueden asegurar que alguna de ellas así vuelta la vamos a encontrar. Y muchas veces toman de fuente de información los libros que anteriormente vimos para generar las preguntas. Así que la fuente de información es la misma. Pero muy personalmente el simulador yo sí lo recomiendo por dos razones. La una, porque te permite practicar el modelo de preguntas, cómo te la van a preguntar, cómo llegan la información, que de cierta manera sí ayuda. Y por otro lado, te ayuda a practicar la velocidad de respuesta. Como les decía previamente, la velocidad de respuesta es muy importante. Yo puedo tener muy clara la respuesta con saber el contenido, saber cómo hacer el ejercicio, saber, por ejemplo, en simulación Monte Carlo, cómo leer las gráficas, pero si mi velocidad no es adecuada, solamente en el ejercicio de simulación Monte Carlo me va a tomar 10, 15, 20 minutos que pierdo de contestar 15 preguntas más al menos. Entonces, es importante para mí el tema de la velocidad. Y ahí los simuladores tienen mucha ayuda.
Amén que también muchos de los simuladores tienen formato tipo estudio. ¿Qué significa eso? Que te da no solamente si la respuesta está bien o mal, sino cuál es la referencia de la respuesta. Y eso nos ayuda a complementar mi estudio porque puedo regresar a los libros que ya anteriormente he visto o a la información que tenga disponible y puedo referenciar la información que tengan. Normalmente se referencian al PMBOK y al estándar de riesgos como fuentes principales, pero bueno, hay otras fuentes como ya les enseñé. Normalmente también recomiendo que el simulador lo tengan disponible hasta el día del examen, ¿sí? Si bien más adelante seguramente van a tener tips previo al examen, y en términos generales, un tema importante es no llegar estudiado hasta la última segundo a su examen, porque la mente llegará cansada. Entonces, si mi examen es el día sábado, yo estudio hasta el viernes, no sé, 7 de la noche, y de ahí ya cierro todo y me voy a descansar. Hay que permitir que el cerebro llegue de la manera más tranquila posible. Pero el simulador yo sí se los recomiendo que lo tengan hasta el último día previo al descanso, porque les permite ir practicando, ¿ok? ¿Hasta dónde simular? Bueno, normalmente desde mi punto de vista, si bien no hay en el PMI, dice, usted pasa con un 70%, usted pasa con un 80%, no existe eso, no existe, simplemente hay una referencia para los que han pasado, dice, está por arriba del promedio, por debajo del promedio, y usted pasa o no pasa. Esa es la referencia que nos dan. No hay una referencia al detalle del caso. Lo que sí tenemos como una referencia dentro de los simuladores es que para sentirme preparado para ir, esto hablo de cualquier certificación y no necesariamente solo del PMI, mi referencia es que yo tenga al menos un 80-85% de efectividad en simulador sostenida. O sea, cada vez que haga un grupo de simulación de N preguntas, puedo ser de 50, 100, 170, tipo examen normal, yo tenga un porcentaje superior al 85-80% sostenido. Eso de cierta manera, de manera muy empírica, les digo, no hay ningún libro que diga el tema o ninguna referencia específica, pero de manera muy empírica me permite a mí estar seguro para ir a dar el examen de certificación. Nuevamente, esto lo hablo de manera general, no solamente certificaciones del PMI, sino en general de certificaciones, lo cual para mí el simulador en cualquiera de los casos es una herramienta muy útil desde el punto de vista de ir bien preparado para el examen. ¿Ok? Y entramos a simuladores. Nuevamente aquí sí se me hizo más complicado encontrar ATPs con simuladores, así que tuve que hacer una búsqueda secundaria desde el punto de vista de simulador. Sí encontré un par de empresas que son ATPs y que tienen simuladores disponibles, y ustedes lo van a identificar dentro de la presentación con el loguito de ATP, pero como el otro fue bastante más complejo, por dos razones. Una, porque algunos que tenían curso no tenían simulador solo, y eso me llevaba a dos conclusiones. O el simulador ellos lo complementan con otra empresa, o simplemente no lo venden. Y otra, porque el tema de simulador también encontramos una serie de opciones en el mercado, pero que muchas de ellas no me daban la certeza de la fuente, y esa no los quise poner acá. Tampoco estos son los únicos, nuevamente. Si alguien tiene referencia de alguna otra fuente de simuladores que no la encontré, nuevamente les agradecemos si las pueden poner en el chat para que todos tengamos disponibilidad de la misma. Bueno, una de las fuentes donde encontré simulador y me pareció bastante interesante fue SimplyLearn. SimplyLearn es una empresa general de preparaciones, general, pues tiene de todo, tiene muchas fuentes, y es una de las que tiene simulador. Este simulador tiene una versión gratuita. Esta fue la principal razón también de que lo encontré. Es limitada en tema de preguntas, pero para una práctica creo que también ayuda mucho. Así que tienen esa información de SimplyLearn. SimplyLearn no es ATP, es una empresa que maneja preparación de selección de muchas líneas y sobre todo en tecnología, pero digamos que es una opción. Por otro lado, también Udemy es otra opción en simulador. Acá también Udemy encontramos simuladores en varios temas, algunos bastante buenos, en verdad. Algunos son de miembros del PMI que han preparado y han subido Udemy como principal fuente de venta. Entonces, acá también les dejo algunas opciones. Estas dos principales, o las primeras que les puse, van a encontrar que tienen referencia, la primera gratuita y la segunda bastante económica, pero no les puedo asegurar la fuente ni la efectividad de la fuente porque no hay cómo hacerle trazabilidad acá.
amén que si alguno conoce directamente al desarrollador de esta información, sobre todo en Udemy, será una referencia del caso, pero no más allá de esa, ¿no? Una empresa que sí es ATP, y es la empresa de España, certificación PM, ellos sí tienen el curso que lo vimos inicialmente y también tiene el simulador. Alguien preguntaba anteriormente sobre el tema en español. Esta es una opción en español, ¿sí? Ellos, siendo de España, tienen la opción en español, en simulador y en curso. Nuevamente, si quiero prepararme para mí mismo, para mi día a día, para mi practitioner, la opción en español, si es que mi inglés no es muy bueno, es una buena opción. Pero para el día del examen o para el examen, nuevamente recomiendo que hagamos una barrida al menos en inglés de algo para poder ir preparado de cómo va a venir la pregunta. ¿Ok? Pero bueno, acá encontré una opción de simulador con un ATP. La ventaja también de esta opción es que puedo comprar el curso que viene con el simulador o puedo comprar el simulador solo. Esa es una opción también que en algunos casos no la encontré. Bueno, Escuela de Proyecto también tiene la opción del simulador solo, pero no es ATP. PM Certifica de Perú también tiene la opción de simulador solo, también no lo encontré al inicio, pero después lo pude encontrar. Recuerden que también PM Certifica, siendo ATP, también tiene la opción del curso, en el curso complementa todo. Y Liliana también tiene un simulador que también es independiente en este caso con respecto al curso, y que la podemos encontrar directamente en su página web. Esa no está en otra dirección, o no la encontré por lo menos. Los simuladores tienen toda una gama igual que el curso. Tienen simuladores de 2 meses, 1 mes, hasta simuladores de 3, 5 meses. Nuevamente dependerá de cómo van a hacer su plan de estudio. Mi recomendación es que por lo menos el simulador esté previo al examen. Significa que si yo voy a hacer un curso o si yo voy a coger la lectura y me voy a preparar, al menos 1 mes antes en concentrarme en el simulador para validar los conocimientos que tengan y por otro lado también practicar para el examen. Pero es simplemente un esquema de estudio. Alguien puede decir, José Luis, yo prefiero ir estudiando los dominios, ya sea con el curso, ya sea con el material del libro, y sobre eso ir practicando el simulador. Bueno, también es una opción, pero tendrá que tener el simulador más tiempo disponible para hacer ese estudio en paralelo. Normalmente el mínimo de estudio entre 2 a 3 meses como mínimo de estudio y un promedio de estudio entre 4 a 5 meses en promedio de estudio. Depende de la disponibilidad de tiempo que tenga la persona. Si alguien me dice, José Luis, yo pedí 1 mes de vacaciones, seguramente podrá dar 8 o más de 10 horas estudiando y en 1 mes muy probablemente saldrá de todo el material y de práctica, pero para aquellos que están con otras actividades tendrán un tiempo limitado de estudio y eso va a alargar el tiempo del mismo. Entonces va a depender de eso, pero digamos que tenemos opciones también de simuladores respectivos. Los precios de los simuladores están, creo que entre 40, 50 dólares hasta 100 dólares. Depende del tiempo, depende también del proveedor. Acá también depende del banco, ¿no? Existen bancos bastante grandes, como de 400 preguntas por ahí, y también bancos de entre 100 y 120 preguntas. Quizás el banco más grande es una de las mejores opciones, no desde el punto de vista de ser mejor pregunta, sino de tener diferentes preguntas y por lo tanto diferentes ángulos de las mismas. Y quizás desde el punto de vista de preparación del examen me permite estar mejor preparado para el mismo. Solamente por hablar de cantidad de preguntas y la posibilidad de tener diferentes modelos de preguntas entre más cantidad tenga, no sobre la calidad de cada una de ellas o la comparación entre ellas. Un tema también importante en tema de precios, van a encontrar que los precios de cursos y simuladores de riesgos son un poquito más elevados que cursos de PMP, quizás en el mismo periodo de la misma cantidad, que fue algo que también lo vi y me pareció interesante. Y quizás eso de ahí viene por el tema de oferta y demanda, dado que la demanda de riesgo no es tan grande como la de otras certificaciones, como PMP, es muy probable que los costos diluyen para menos posibles clientes y el valor sea un poco más elevado que lo que podemos encontrar en las mismas características o características similares en PMP. Entonces, donde podemos encontrar simuladores mucho más económicos en PMP o cursos mucho más económicos en PMP, en riesgo puede ser que sea un poco mayor por este tema de oferta y demanda, que fue una de las características que también encontré dentro de la investigación que hice. Como les decía,
tomé el trabajo de ir partiendo de las fuentes oficiales del PMI. En caso de cursos y simulaciones no existen, a diferencia de PPP que sí puede existir. De ahí apareció, busqué fuentes directas del PMI hablando de ATPs, en algunos casos, como ven, existen, y de ahí encontré opciones del mercado, que no necesariamente son ATPs, pero que son conocidas, escuchadas y manejadas dentro del mismo. En cada uno de ellos les dejé los links, ustedes pueden entrar a los links, todos están funcional, y pueden ya cada uno analizar la mejor opción de acuerdo a las características que le ofrecen, los precios que le ofrecen y las zonas geográficas que ustedes estén disponibles. ¿Ok? Eso por mi parte con respecto a libros, cursos y simuladores como parte de su estudio para este tema de la certificación. No sé si alguien tiene Pues alguna gracias. pregunta. Gracias a ustedes. Gracias, José Luis. Entendemos que este tema no es fácil. Agradecemos tu apoyo y toda tu experiencia que vemos es bastante. Esperamos mucho este momento y creo que todos nos llevamos un montón de información. De las preguntas que se tienen registradas, todas han sido respondidas. Hay una que queda todavía en el aire y la idea es volverla a repetirla, por si quieres comentar algo. Dice que si todos los cursos son en inglés, sabemos que algunos son en español y el simulador está en inglés, pero no sé si quieras abordar algo más. Sí, no todos los cursos son en inglés. Sí hay cursos en español, sobre todo certificación PM y Perú también lo tienen en español, porque ellos manejan un híbrido incluso con temas virtuales en vivo. Así que sí existen opciones en español. Nuevamente, mi recomendación muy personal, si mi nivel de inglés no es medio alto, yo sé que es muy complicado, lo comprendo, por lo tanto no recomiendo que el curso lo tome en inglés, si mi inglés no es tan bueno. ¿Por qué? Porque al curso voy a perder mucha información seguramente. Ahí hay que buscar un curso en español para poder aterrizar los conceptos. Pero sí les recomiendo que la lectura de las fuentes de libros y sobre todo el simulador sea en inglés. Esa sí sería mi recomendación. Uno, para irlo practicando, otro, porque hay conceptos que no los cambian a español, así esté en español el examen, acuérdense, las siglas no las cambian en español, ciertas referencias no las cambian en español, y peor, cuando ya queden en inglés, y segundo, para ir practicando la velocidad de lectura en inglés, ¿sí? Porque la lectura de la pregunta va a ser en inglés. Así que la lectura complementaria de libros, ya sea solamente el PMBOK y el estándar o cualquier otro más que quieran considerar. Y por otro lado, el tema de simulador, sí en inglés y cursos sí en español, sobre todo en fuentes latinas y de España. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que todas las que anotamos fueron abordadas durante la transmisión de este evento. La presentación se la estoy disponiendo, seguramente les van a hacer llegar a todos por las vías de comunicación. Las pasé directamente en PowerPoint, no lo hice PDF para que puedan directamente conseguir los links. Esta fuente es general, así que tranquilo, no hay ningún problema. En verdad que solamente, primero, agradecerles por invitarme y segundo, la oportunidad de aportar al estudio. Así que la información está directamente disponible. Y repito, no necesariamente es la única. Quizás encontré la más común, las más escuchadas. Si alguien tiene una más, con gusto nos las pasa a todos para poder tener más fuentes de información. Hay otra pregunta. Ya con la certificación, ¿cuáles son los requisitos para la renovación, tiempo de vigencia, PDUs? Bueno, desde el punto de vista de certificación, se maneja igual que las demás certificaciones del PMI, las vigencias son cada 3 años, se mantienen igual. La única diferencia, y si más no me equivoco y alguien lo tiene más a la mano, no me acuerdo si RMP tiene 30 o 60 PDUs. La renovación sigue siendo para 3 años, y creo yo que RMP está dentro de la categoría de 30 PDUs. Si alguien lo tiene a la mano y lo puede confirmar para dejarlo liberado, sería bueno. Mucho ojo con esto. ¿Qué pasa si yo tengo varias certificaciones? Algunos de ellos estamos en esto. Yo tengo PMP, tengo RMP y tengo ACP. Entonces,
Cada renovación va a ser cada 3 años, ¿sí? Y cada uno debe cumplirlos con los PDUs para cumplir la renovación de cada una de las certificaciones. Significaría que en mi caso, si más no me equivoco, que RMP son de 30 PDUs, si alguien lo tiene, lo confirma. Yo tengo 60 PDUs de PMP, 30 PDUs de RMP y 30 PDUs de ACP. Significa que más o menos en 3 años yo tengo que tener alrededor de 120 PDUs. ¿Ok? En muchos de los eventos que se hacen, ya sean propios de los capítulos o ya sean regionales, cada uno de los eventos considera los PDUs respectivos para las certificaciones. Es decir, yo puedo hacer un evento y dice, este evento, esta charla, es enfocada, me estoy inventando, solamente ACP, así que el PDU va a ser solo para ACP. Es posible. Amén que también los PDUs se clasifican de acuerdo al triángulo del talento, entonces también pueden ser de negocio, de liderazgo o técnico. Entonces, cuando yo tengo que ver, y en el tema, en el CCRS, que seguramente más adelante lo puedo encontrar y se los paso, va a indicar cuántos PDU son por cada certificación y qué tipo de PDU son los que tengo que completar dentro de los 3 años siguientes. Entonces, el modelo de renovación es igual, se maneja con cada 3 años, se maneja por PDUs, y si más no me equivoco, son 30 PDUs en este tipo de certificación. Muchas gracias. Hay otra pregunta interesante. Ya con la certificación, ¿cuál es tu experiencia en el día a día en tu área de trabajo? Bueno, la certificación de riesgo fue la segunda que obtuve, ¿no? En verdad, ¿por qué la obtuve el riesgo? Porque tenía algunos caminos. Y el PMI hoy en día te dice, mira, no existe un camino único, no es que este es el camino que debe seguir de certificaciones o este es el camino que debe seguir de cursos. El que el PMI pone a disposición es una serie de opciones que hoy en día van desde ágil con disciplina Agile, tienes Citizen, tienes híbridos, tienes temas de gestión como Braille, o sea, hay un sinnúmero de actividades o de enfoques en dirección del proyecto, todo se centra en dirección del proyecto, pero hay un diferente enfoque porque sabemos que, o el PMI reconoce que en el mercado cada uno tiene diferentes enfoques operacionales. Y lo que dice es, bueno, tú escoge el camino que va alineado a tu profesión, alineado a tus necesidades o a tu expectativa. Entonces, cuando tomé el riesgo, me enfoqué principalmente porque en ese tiempo estaba trabajando en una multinacional que se llama Siemens, se llama Siemens todavía, y uno de los enfoques era que ya había llevado mi certificación alrededor de 3, 4 años, mi certificación de PMP, y uno de los temas importantes dentro de ese tipo de proyectos que eran predictivos era la gestión de riesgo. Entonces necesitaba conocer un poco más de ello. La gestión de riesgo me ayudó mucho desde ese punto de vista práctico en poder, como les digo, cerrar ese circuito o ese tema de la planificación. Cuando uno planifica, tiene la incertidumbre de la estimación y por lo tanto había muchos temas naturales, hablando de incertidumbre, que podía quedar al aire. Bueno, en ese momento no sabía todo este concepto de lo que es riesgo y después tú puedes hacer un plan para reducir la probabilidad de que esos riesgos se ejecuten y hablamos ya de plan de respuesta y plan de contingencia, ya es lo que hoy en día conocemos. Entonces, no, te cambia mucho el tema de cómo enfocas y ves la gestión del proyecto, ¿no? No es un solo tema de hacer un cronograma y ya está. Hay mucho más de ello y hay algo que se llama riesgo que tengo que considerarlo. O sea que para mí es un punto clave para el éxito de los proyectos. Y me ayudó desde el punto de vista ya operativo en ese tema. Posteriormente, el tema de riesgo me ayudó incluso hoy en día a ser docente en esa línea de riesgo. Yo doy en la materia de riesgo en posgrado, lo que es riesgo, y posterior, dentro ya de temas propios de negocios nuestros, tuvimos la oportunidad de poder identificar proveedores internacionales de software de gestión de riesgo. Y hoy en día estamos haciendo la gestión de riesgos no es algo específico de proyectos. Hemos trabajado implementación de los software de gestión de riesgo
hacia entidades como entidades financieras, que ellos necesitan tener elementos de control de riesgo, no necesariamente en proyectos, incluso lo principal que hacían era el registro de riesgo operativos a los clientes, ¿no? El hecho de que me va a pagar o no me va a pagar la cartera que ellos tienen, algo muy general como eso. Así que te abre un abanico de opciones, la gestión de riesgo, muy importante. Es verdad quizás que en el mercado latino el rol del gestor de riesgo no es un rol todavía muy reconocido como un rol independiente. En proyectos muchas veces este rol lo maneja el PM mismo, pero también es verdad que cada vez más dentro del mercado la importancia de riesgo cada vez más se reconoce. Quizás el mercado financiero es uno de los principales mercados que hoy en día lo tiene dentro de la mira, hablando de los riesgos de cartera, hablando de los riesgos de fraude, etcétera. Eso también es riesgo. Y como digo, uno de los negocios o una línea de negocio actual es la instalación de software dentro de esos nichos, hablando también de portafolios y programas de gestión de riesgo. Es todo un mundo bastante interesante. Y por otro lado, creo yo, en algunos países más que en otros, pero creo yo que también tendrá que llegar tarde o temprano un análisis de riesgo mucho más allá de un análisis cualitativo, sino entrar ya más a profundidad en un análisis cuantitativo que en ciertos nichos o en ciertos países es más visto, pero por ejemplo en Ecuador no tanto, para manejar el concepto de Monte Carlo dentro de los cronogramas, saliendo un poco solamente del análisis cualitativo o del valor monetario esperado. Entonces, todavía hay mucho que aprender y ejecutar en el campo, todavía hay mucho que la sociedad, hablando de la cultura de gestión de riesgo, tiene que ir madurando, pero sí lo he visto durante estos años, el crecimiento, y si me preguntan muy personalmente de mi experiencia, sí hemos tenido oportunidades en esas líneas de trabajo para irlas desarrollando. Así que los invito a continuar y que seguramente mientras más gente esté dentro a esto, habrá mucha más catalización de lo que es la profesión y de las herramientas que podemos ofrecer al mercado en diferentes segmentos que no necesariamente solo el proyecto. Muchas gracias, José Luis. Y de hecho es algo de lo que se pretende con este emprendimiento. Pues la idea es esa, ¿no? Incrementar el número de profesionales que tengan esta certificación. Y sobre todo, aprovecho para públicamente volver a agradecer al comité organizador que ha hecho un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Y bueno, la presencia de todos ustedes y ayuda de ponentes como tú con tanta experiencia que nos está ayudando a cumplir con este propósito. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días a todos. Soy Miguel García de México. José Luis, en tu experiencia, ¿qué tanta demanda laboral en tu país o a nivel Latinoamérica has encontrado en relación a profesionales de la gestión de riesgos de la certificación del PMI? Yo hice una búsqueda y desde hace tiempo y he encontrado, por lo menos en LinkedIn o en las bolsas de trabajo de México, sí me he topado con, déjame llamarle, posiciones que están buscando en relación con Business Continuity Management, relacionado a la gestión de riesgos con Business Continuity Management, o también temas que tienen que ver con COSO, ¿no? De Enterprise Risk Management. Pero la verdad, siendo muy sinceros, no me he encontrado, no encontré post en donde estuvieran demandando RMPs del PMI. ¿Tú cómo ves la demanda de esta certificación en el mercado laboral en Latinoamérica? Buen punto, Miguel. Concuerdo contigo. A ver, encontrar un requerimiento que diga quiero un risk manager, no voy a decir que no, pero muy difícil. El mercado todavía no reconoce el rol específico de risk manager entre los proyectos, por lo menos en la mayoría. Quizás en ciertos proyectos, no voy a decir en todos, pero quizás en ciertos proyectos grandes, específicos, de millones, seguramente donde hay oportunidades de tener roles específicos, de encontrar un risk manager, así como encuentra un schedule manager específico para la gestión. Pero que encontremos en Latinoamérica una necesidad de risk manager directamente, muy poco.
Concuerdo con un mensaje que por ahí también colocaron en el chat, que lo que sí es que la gestión de riesgo complementa al PM, normalmente en nuestros mercados latinos, y nos ayuda a tener una mejor gestión. Y eso lo comparto completamente. Pero que encontremos el rol específico, no. Que también diga, señora, usted es un PM y conoce de riesgo específicamente, tampoco, tampoco llegamos todavía a ese nivel de hacer las consultas. Es más, muchos de los proyectos, yo doy una de las materias de gestión de riesgo, muchos de los temas en gestión de riesgo se simplifican en Latinoamérica, hacer una lista al inicio y ya hice gestión de riesgo. Es más, ni siquiera le hacemos gestión, sino simplemente tengo la lista y ya con eso creo que ya hice gestión de riesgo. Así que todavía falta mucho de conversar o de hablar sobre este concepto dentro del mercado. A nivel enterprise, a nivel corporativo, sí existe ese rol y sobre todo a nivel financiero, como una de las zonas que conozco principalmente, sí existe incluso departamentos específicos de riesgos, pero lo enfocan nuevamente a riesgos desde el punto de vista operacional, estratégicos y antifraudes, principalmente. De ahí que va de la mano con tecnologías como ciberseguridad, tecnologías como el tema de operación, etcétera. Y esos temas corporativos existen, y vuelvo y repito, hemos hecho algunas actividades colocando ya software específico de gestión de riesgo para la trazabilidad, seguimiento y demás. Entonces, creo yo que a nivel latinoamericano todavía sigue siendo un rol incipiente, no menos importante, sí, pero incipiente dentro del mercado, y considerando que todavía en algunos países todavía el concepto de director de proyecto está entrando, o sea, no es un concepto 100% claramente definido todavía en muchos países, así que creo que tenemos todavía un fuerte trabajo dentro del concepto de director del proyecto y un poquito más dentro del concepto de riesgo. Pero también, como les decía, a los que ya están certificados en esto y quieren continuar esto, nos abre una oportunidad de trabajar no solo en proyectos, sino en diferentes enfoques, y el enfoque enterprise o corporativo es uno de ellos, sobre todo en multinacionales. Y por otro lado, nos lleva a complementar, y eso lo completamente de acuerdo con eso, nos permite complementar nuestra forma de pensar y de llevar los proyectos con un enfoque mucho más holístico, no solamente enfocarme en el seguimiento de la planificación en sí pura, que quizás es costo, tiempo y alcance, sino en los niveles probabilísticos con respecto a lo que puede ocurrir. Y eso permite estar un poco más preparado para los impactos que puedan ocurrir dentro del mercado. Algunas veces discutimos en el mercado sobre el tema de COVID. COVID era un riesgo conocido, era un riesgo desconocido, era un cisne negro. Seguimos discutiendo el tema de hasta dónde era posible o no llevar el tema de estar listo para COVID. Pero definitivamente lo que sí llegamos a la conclusión de que teníamos que estar aquí listos, ¿no? Entonces, algunas empresas tuvieron más listas que otras, quizás fue un tema situacional, que iban por otro lado y se encontraron con la oportunidad y estuvieron listas, o quizás estuvieron preparadas para plan B, pero sigue viendo que la gestión de riesgo es muy importante para la gestión diaria en todos los ambientes. Proyecto uno de ellos. Y lo complemento con que sigue siendo un tema que quizás hoy en día no es una profesión directa y no es un ingreso directo adicional, pero sí que es una necesidad de algunos segmentos, principalmente financieros, y que hay oportunidades de negocio ahí, y que seguramente es una oportunidad de complementar nuestras habilidades de director de proyecto. Gracias, muy amable. De ti, Miguel. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Del comité alguien quiere expresar alguna opinión, algunas palabras? No, yo simplemente quisiera agradecerle a José Luis su excelente exposición y que ha tenido pues la predisposición, que apenas lo convocamos de solícito, él dijo que iba a estar presente, y eso es pues, para nosotros y para todos los que estamos escuchando hoy día tu exposición. Hemos aprendido mucho, esperamos, hemos escuchado de tu experiencia y tu elocuencia sobre todo, y eso es muy importante para poder recibir este tipo de cursos que estamos nosotros programando, y esperamos pues que en el futuro te tengamos nuevamente en alguna otra oportunidad. Nada más, gracias de parte del comité organizador. Gracias a ustedes por la invitación y con gusto es que estoy
acompañándolos, también como parte del PMI Guayas, así que primero, estas iniciativas son muy buenas para la región, para todo nuestro tema latinoamericano, así que un encantado de aportar y seguramente en otras ocasiones podemos seguir conversando de los temas. Gracias a ustedes. Muchas gracias, José Luis. Un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias, y como bien dice el factor común de los textos escritos en el chat, nos toca a todos empujar este rol dentro de nuestras organizaciones, dentro del mercado. Pues agradecerles a todos, si no hay más. ¿No van a tomar foto del día de hoy? ¿No van a tomar la foto del día de hoy con las cámaras encendidas? Sí, por supuesto. Claro, claro. Les pedimos que se pongan simpáticos. Y una sonrisa, obviamente, ¿no? Para llevar esto con alegría este fin de semana, para poder reflexionar sobre lo que nos ha compartido José Luis González. Y obviamente, como siempre decimos, el conocimiento se hace más grande cuando más se comparte, y eso es lo que estamos haciendo nosotros como un principio acá en este comité. Gracias a todos también por su presencia. Ok. A ver, Alejandro. Sí, estoy en eso. Permítanme. Algo pasó aquí en mi máquina. No me permite. Kenny, a ver si tú nos ayudas. A ver, Kenny, por favor. Ahora sí, me disculpo. Cualquiera que pueda. Kenny, ¿estás ahí? Creo que no está. Bueno, yo no puedo en este momento tampoco. Yo les tomo una más, ¿ya? Permítanme un ratito. Entonces, por favor. vamos. Ok. 1, 2, 3. Permítanme un rato, que son algunos grupos que tenemos aquí. Un ratito. Vamos con otra más. 2, 3. Una más. 2, 3. Perfecto. Ya las he capturado. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Cuídense. Gracias a todos. Cuídense. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Chao. Bien. Gracias.